con Adrián Lorea, es el autor de esta novela que se presentó hoy aquí en el Consejo Deliberante. Ya lo conocemos de Volga Salvaje, allá en el año 2018, 2017, por allí. Pasó mucho tiempo, ¿no?, desde ese libro, desde esa historia, que también tiene que ver con los alemanes del Volga. Buen día. Buen día. Bueno, primero que nada, muchas gracias, siempre por estar, por la difusión que le hacen a mi obra literaria. Y bueno, dijiste bien, ya han pasado 7 años desde aquella presentación de Volga Salvaje, y ahora, bueno, venimos con esta nueva novela que sigue con la temática de los alemanes del Volga, en una época más reciente, ¿no? Porque Volga Salvaje ocurría en el siglo XVIII, en los primeros años del asentamiento de los alemanes en la zona del río Volga en Rusia. Y esta, en cambio, ya transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. Así que nos venimos un poquito más sigue siendo historia, pero más cercano a nuestra época. Adrián, se tuvo que trabajar mucho, ¿no?, para poder concretar esta novela, porque había que recopilar muchos datos también de los cuales no hay mucha información. Hoy, en este mundo globalizado en las redes, no hay mucha información sobre esto, sino que había que hurgar un poco en la historia. Así es. Yo diría, felizmente empieza a haber más datos disponibles, pero dentro de de un contexto de la colectividad. Pero todavía hay que hurgar para buscar documentación, referencias, bibliografía y sobre todo consultar mucho a los referentes culturales que están muy empapados con la temática y para que nos den un contexto de historia, un contexto riguroso para recrear desde la ficción, o mejor dicho, desde la historia real, una obra que tiene matices de ficción, pero dentro de un marco histórico totalmente fiel a cómo ocurrieron los hechos. Y con una historia contada desde un personaje o desde la persona que hace de personaje principal, contada desde adentro, que eso llega un poco más que no leer un libro de historia donde en tal fecha los alemanes fueron deportados, sino que ella cuenta su historia desde conocer que el mundo estaba en guerra, aunque sus pobladores o sus compañeros creían que el mundo estaba en paz. Y en la novela se habla que ella quería ponerle de nombre Adolf a su hijo, que estaba en su vientre en ese momento, y que alguien le dijo: eso no se puede porque podría traerle problemas. Totalmente, claro. En ese contexto de la invasión nazi a la Unión Soviética, y donde los alemanes o los alemanes del Volga, eran mirados ya como posibles potenciales colaboradores del enemigo, en la ingenuidad de esta pobre chica, ¿no?, de este personaje, que quería nombrar Adolf a su hijo, era algo sumamente riesgoso, ¿no? Pero bueno, son esas cosas cotidianas. El personaje justamente es un personaje cotidiano que le tocó sufrir y vivir toda esta tragedia colectiva de toda su gente, y este personaje lo refleja. Una persona común, digamos, y que desde ese personaje de persona común refleja todo este símbolo de todo un pueblo que fue tan maltratado, de la manera más injusta y cruel. Adrián, la última, ¿cuántas veces se puso a pensar que si los alemanes del Volga no buscaban América, quizás, porque en una parte va dedicado a su esposa, ¿no? Su esposa no hubiese estado entre nosotros, ¿no? Claro. Realmente, si los alemanes del Volga no hubieran venido a América, prácticamente hubieran desaparecido de la faz de la tierra, porque todos los que quedaron allá, quedaron muchos, por supuesto, y sobrevivieron a este holocausto, pero digamos en proporciones sobrevivieron muy pocos. Los que quedaron allá prácticamente desaparecieron por todo este genocidio que cometió este gobierno soviético, ¿no?, en aquella época.
Realmente los alemanes del Volga que pudieron venir acá tuvieron otro tipo de futuro próspero, y pudieron, bueno, vivir en paz, en prosperidad y desarrollar sus vidas como colectividad, y siempre con su identidad alemana, que eso es algo que nunca perdieron, ni por su paso en Rusia, ni acá en Argentina. Siempre fueron alemanes del Volga. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, como siempre. Gracias.